El teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo, exactamente en el mismo instante en que vi, a través del cristal empañado de aquella cafetería, cómo mi marido cerraba los ojos y besaba en la boca a una mujer que yo no había visto en mi vida, y durante unos segundos, que se me hicieron eternos, el mundo entero se quedó en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen de la ciudad, de los coches, de las palomas, de mi propia respiración, y lo único que existía era esa imagen imposible y ese zumbido insistente contra mi pecho, el zumbido de un mensaje que yo todavía no había leído, pero que, de alguna manera que aún no comprendía, ya lo sabía todo. Me llamo Marta, y aquella mañana de octubre era el día de mi 7º aniversario de boda. Había salido de casa muy temprano, con esa clase de felicidad tranquila que ya no hace ruido, la felicidad de quien lleva años queriendo a alguien y ha dejado de contar los motivos porque le parecen infinitos. Valencia estaba preciosa a esa hora, con esa luz dorada y limpia que tiene la ciudad justo después del amanecer, cuando las persianas de las tiendas todavía están medio bajadas y el aire huele a pan recién hecho y a azahar tardío. Y yo caminaba por el barrio del Carmen con una lista mental de cosas por hacer, porque quería que la noche fuera perfecta. Quería reservar mesa en aquel restaurante junto al río, donde él me pidió matrimonio. Quería comprar una botella del vino que a él le gustaba. Quería, sobre todo, verle la cara cuando le diera el reloj que llevaba 3 meses guardando en el fondo de mi armario, envuelto en papel de seda, esperando este día concreto. Álvaro y yo llevábamos juntos casi 10 años y casados 7, y si alguien me hubiera preguntado esa misma mañana, mientras cruzaba la plaza con las manos frías y el corazón caliente, si confiaba en mi marido, yo me habría reído de la pregunta. Me habría reído de verdad, con esa risa un poco condescendiente de quien cree que el suelo que pisa es de piedra, cuando en realidad lleva años caminando sobre hielo fino sin saberlo. Trabajo restaurando muebles antiguos, sillas, cómodas, mesas que otras personas dan por perdidas, y he aprendido con los años que la madera nunca miente, que si algo está podrido por dentro, tarde o temprano la superficie lo delata. Aparece una grieta, un abombamiento, una mancha que sube desde las profundidades, y por eso quizás mis manos, que llevan toda la vida buscando lo que se esconde bajo el barniz, notaron algo antes que mi cabeza, porque cuando pasé por delante de aquella cafetería de la calle estrecha, una que ni siquiera conocía, giré la cabeza sin ningún motivo, por puro instinto animal, y ahí estaba él. Ahí estaba mi marido, con el abrigo gris que yo le regalé las navidades pasadas, sentado en una mesa junto a la ventana, inclinado sobre una mujer de pelo castaño y sonrisa fácil. Y no era un beso de saludo, no era ese roce educado de mejilla que se da a los conocidos. Era un beso lento, cómodo, de esos que solo se dan cuando ya no queda nada por descubrir en el otro. Un beso de costumbre, un beso de intimidad larga. Y esa fue la parte que me destrozó. No el beso en sí, sino la naturalidad con la que sus manos se movían, la manera en que ella apoyaba los dedos en su nuca, como quien apoya la mano en un lugar que ha tocado 1000 veces. Y entonces saqué el teléfono con dedos que ya no sentía, y leí el mensaje que acababa de llegar, y decía, con letras perfectas y 2 corazones al final: «Feliz aniversario, amor mío, no sabes las ganas que tengo de verte esta noche». Lo había escrito él, desde esa misma mesa, con esa misma mano que en ese preciso instante acariciaba la espalda de otra. Hay un momento, cuando te rompes por dentro, en que el cuerpo no sabe todavía cómo reaccionar. Y yo me quedé quieta en mitad de la acera, con el teléfono en una mano y la bolsa del panadero en la otra, sintiendo cómo el frío me subía desde los pies, y lo primero que pensé, aunque parezca mentira, no fue por qué, ni cómo has podido, ni quién es ella. Lo primero que pensé, con una claridad helada y absurda, fue que no debía dejar que me viera, que no debía moverme demasiado deprisa, que no debía convertir aquello en una escena de la que él pudiera salir victorioso, contándome después una historia bonita que yo, como siempre, terminaría creyendo. Porque Álvaro tenía un don para las historias bonitas, siempre lo había tenido. Y en aquel instante, mirándole a través del cristal, comprendí por primera vez que ese don, que yo había confundido durante años con encanto, con inteligencia, con esa capacidad suya de convertir cualquier problema en una anécdota divertida, quizás era otra cosa, quizás era exactamente la herramienta con la que me había estado engañando sin que yo notara jamás la grieta en la madera. Retrocedí, muy despacio, como quien se aleja de un animal dormido que no quiere despertar,
Retrocedí hasta la esquina, me metí en el hueco de un portal y me quedé ahí, respirando, con la espalda pegada a la pared fría, mirando un cartel descolorido de un piso en alquiler sin verlo realmente, y escuché mi propia voz interior, esa que llevaba meses callada, susurrarme por fin algo que yo no había querido oír, algo que había estado empujando al fondo de un cajón cada vez que una duda pequeña asomaba la cabeza. «No estás sorprendida», me dijo esa voz. Y era verdad. Esa fue la primera verdad de aquella mañana terrible, más aterradora incluso que el beso. No estaba sorprendida. Miré la pantalla del teléfono otra vez. «Feliz aniversario, amor mío», los dos corazones. Y detrás del cristal, a 20 metros de mí, el hombre que había escrito esas palabras se reía de algo que le decía a ella, echando la cabeza hacia atrás con esa risa suya que yo conocía tan bien. La risa que durante 7 años había creído que era solo mía. Guardé el teléfono, respiré hondo. Y en lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de cruzar la calle y romper aquel cristal con mis propias manos, hice algo que todavía hoy no sé de dónde saqué las fuerzas para hacer. Me alisé el abrigo, me sequé los ojos con el dorso de la mano antes de que las lágrimas terminaran de caer y empecé a caminar de vuelta a casa, tranquila, con paso firme, porque comprendí que si quería descubrir hasta dónde llegaba la mentira, no podía dejar que él supiera, ni por un segundo, que yo había empezado a ver la grieta. Lo más terrible no fue descubrir que me engañaba, sino descubrir que una parte de mí lo sabía desde hacía meses y había preferido no mirar. Llegué a casa aquella mañana y me senté en la cocina sin quitarme el abrigo, con las llaves todavía en la mano, y me quedé mirando la mesa donde tantas veces habíamos desayunado juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que los recuerdos de los últimos meses subieran a la superficie sin taparlos, sin buscarles excusas, sin ser la esposa comprensiva que siempre encontraba una explicación razonable para todo. Y a medida que los dejaba subir, uno detrás de otro, empecé a entender que la traición no había empezado aquella mañana en la cafetería, que aquella mañana yo solo había visto por fin lo que llevaba mucho tiempo ocurriendo delante de mis narices. Los viajes de trabajo, para empezar. Álvaro era asesor financiero y siempre había viajado, eso era normal. Pero en el último año los viajes se habían multiplicado de una manera que yo había aceptado sin preguntar. Fines de semana en Madrid, reuniones imprevistas en Barcelona, un curso de formación en Sevilla que duró 5 días y del que volvió sin apenas contarme nada, y yo, tonta de mí, me había alegrado por él. Había pensado que su carrera iba bien, que le valoraban, que trabajaba duro por los dos. Luego estaban las llamadas. Esas llamadas que atendía en el balcón, con la puerta corredera cerrada, dándome la espalda, con esa voz baja y suave que yo suponía que era de trabajo, y cuando volvía al salón y yo le preguntaba quién era, siempre respondía lo mismo. Cosas del despacho, cariño, nada importante. Y me sonreía, y me daba un beso en la frente, y yo me dejaba besar y no volvía a pensar en ello. Y el teléfono. El maldito teléfono. Meses atrás había cambiado la contraseña y había puesto el reconocimiento facial. Y cuando yo, medio en broma, le dije que antes no sabíamos las contraseñas el uno el otro, él me contestó, con una lógica tan perfecta que me dejó sin respuesta, que era por seguridad, que manejaba datos confidenciales de clientes, que la empresa se lo había exigido, y yo asentí, porque tenía sentido, porque todo lo que decía Álvaro siempre tenía un sentido cristalino, ordenado, tranquilizador. Sentada en aquella cocina, con la luz de la mañana entrando por la ventana, fui juntando todas esas piezas que durante meses había mantenido separadas, cada una en su cajón, cada una con su explicación individual, y al juntarlas por fin formaban un dibujo tan evidente, tan grosero, que sentí vergüenza de mí misma, vergüenza de haber sido tan fácil de engañar, vergüenza de haber preferido la comodidad de la mentira a la incomodidad de la pregunta. Pero entonces, mientras la rabia empezaba a hervir, esa misma voz interior que me había hablado en el portal volvió a susurrarme algo, y esta vez fue más lista que la rabia. «Si le enfrentas ahora», me dijo, «si entras esta noche y le tiras el teléfono a la cara y le gritas que le has visto, ¿qué vas a conseguir? Una historia. Te va a contar una historia. Te va a decir que es una amiga, una clienta, una crisis personal de ella que él estaba consolando. Te va a mirar a los ojos con esa cara de niño herido y te va a hacer sentir que la mala eres tú por dudar,
y dentro de 2 semanas estaréis reconciliados y él habrá aprendido a esconderse mejor. Y yo no quería una reconciliación construida sobre una mentira mejor disimulada. Yo quería la verdad completa. Quería saber quién era ella, cuánto tiempo llevaba, hasta dónde llegaba, qué otras cosas me había ocultado ese hombre con el que compartía cama, cuenta bancaria y apellido. Quería, por una vez en mi vida, no ser la última en enterarme de mi propia historia. Así que tomé una decisión que me cambió para siempre. Decidí que aquel día, el día de mi aniversario, yo iba a ser la mejor actriz del mundo. Cuando Álvaro llegó a casa aquella tarde, silbando, con una bolsa de la floristería en la mano, yo ya me había duchado, me había puesto el vestido azul que él decía que me quedaba tan bien, me había pintado los labios y había preparado la sonrisa. Me abrazó por la espalda, mientras yo fingía terminar de arreglarme frente al espejo, apoyó la barbilla en mi hombro y me dijo, mirándome a través del cristal, que no se podía creer que ya hiciera 7 años, que habían pasado volando, que era el hombre más afortunado de Valencia. Y yo le sostuve la mirada en el reflejo, esa misma mirada que unas horas antes había estado clavada en otra mujer, y le sonreí y le dije que yo pensaba exactamente lo mismo. Fuimos al restaurante junto al río. Pedimos el vino de siempre. Él estuvo encantador, atento, divertido. Me cogió la mano por encima de la mesa, me contó una anécdota graciosa de un cliente imposible, brindó por nosotros, por los 7 años y por los 70 que nos quedaban, y yo brindé con él. Y me reí de sus bromas, y le miré con adoración fingida, y por dentro, mientras tanto, iba tomando notas, iba observando a aquel hombre como se observa a un desconocido, como se observa a un sospechoso, y cuanto más perfecto era su papel de marido enamorado, más se me helaba la sangre, porque comprendí que un hombre capaz de mentir con esa naturalidad, con esa ternura, con esa convicción, no era un marido que hubiera cometido un desliz, sino alguien que llevaba muchísimo tiempo, tal vez toda la vida, viviendo con total comodidad en la mentira. Al llegar a los postres, me dio una cajita. Dentro había unos pendientes de plata preciosos, delicados, elegidos con gusto, y me los puso él mismo, apartándome el pelo con cuidado, rozándome el cuello con los dedos, y me dijo al oído que me quería más que a nada en el mundo, y yo cerré los ojos y sentí el roce de sus labios y pensé, con una calma que me daba miedo a mí misma, que aquella misma mano había acariciado otra nuca esa misma mañana y que aquellos mismos labios habían dicho las mismas palabras, seguramente, a otra mujer. Le di las gracias, le dije que eran los pendientes más bonitos que había visto nunca, y le di mi regalo, el reloj, y él se emocionó, o fingió emocionarse, ya nunca lo sabré, y me abrazó delante de todo el restaurante, y la gente de las mesas de al lado sonrió al vernos, 2 enamorados celebrando su aniversario, la pareja perfecta. Aquella noche, tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila a mi lado, la respiración de un hombre que dormía a pierna suelta sin ninguna culpa que le quitara el sueño, tomé la segunda decisión de aquel día interminable. Al día siguiente, en cuanto él saliera por la puerta, yo empezaría a buscar, y no pararía hasta saberlo todo. Encontré el primer hilo dentro del bolsillo de su americana, y era un simple trozo de papel arrugado, un recibo de hotel, con una fecha que lo cambiaba todo. A la mañana siguiente esperé a que Álvaro se marchara al despacho. Le despedí en la puerta con un beso y una sonrisa, le vi meterse en el coche y girar la esquina, y en cuanto desapareció, volví a entrar en casa y me apoyé contra la puerta cerrada con el corazón latiéndome, como si acabara de correr una maratón. Porque lo que estaba a punto de hacer iba en contra de todo lo que yo había sido durante 7 años. Iba en contra de la confianza, de la intimidad, de las reglas no escritas de un matrimonio. Pero es que aquellas reglas ya las había roto él, no yo. Y esa certeza me dio el valor que necesitaba. Empecé por el vestidor. Revisé metódicamente cada americana, cada pantalón, cada abrigo, con las manos rápidas y la cabeza fría, palpando forros y hurgando en bolsillos, y en el bolsillo interior de la americana azul marino, la que se había puesto para el famoso viaje a Madrid del martes anterior, encontré aquel recibo doblado en 4, y cuando lo desdoblé y leí lo que ponía, tuve que sentarme en el borde de la cama porque las piernas dejaron de sostenerme. Era el recibo de un hotel de Valencia, de nuestra propia ciudad, con fecha del martes pasado, el mismo martes en que él me había dicho, con toda tranquilidad, mientras hacía la maleta pequeña,
que se iba a Madrid 2 noches por una reunión con inversores. No había ido a Madrid. Había dormido en un hotel a 15 minutos de nuestra casa. Y en el recibo, en el detalle de los consumos, había un desayuno para 2. Aquella fue la primera prueba física, el primer objeto que podía tocar con mis dedos, y por alguna razón, tocarlo lo hizo todo más real que el beso de la cafetería, porque un beso se puede confundir, se puede reinterpretar, pero un papel con una fecha y unas cifras no se puede maquillar con una historia bonita. Fotografié el recibo con el móvil, por si acaso, y luego lo volví a doblar exactamente igual que estaba y lo devolví al bolsillo, porque no quería que él notara nada, todavía no. Y así empezó mi investigación silenciosa. Lo primero que necesitaba era ponerle nombre a la mujer de la cafetería. La había visto solo unos segundos a través de un cristal, pero recordaba perfectamente su cara, el pelo castaño ondulado, la sonrisa, un lunar cerca de la boca, y sobre todo recordaba el nombre de la cafetería, porque me había fijado en el rótulo mientras me escondía en el portal. Así que hice algo que me avergüenza un poco contar, pero que en aquel momento me pareció lo más natural del mundo. Busqué la cafetería en internet, entré en su página, en las fotos que los clientes subían etiquetando el local, y empecé a rastrear, foto tras foto, comentario tras comentario, buscando aquella cara. Tardé casi 3 horas, pero la encontré. Estaba etiquetada en una foto de un cumpleaños, sonriendo con una copa en la mano, y debajo aparecía su nombre. Se llamaba Claudia. A partir de ahí, tirando de aquel hilo, llegué a su perfil, un perfil abierto, lleno de fotos de su vida, y me pasé la tarde entera, con el estómago cerrado y una taza de café frío al lado, recorriendo la vida de la mujer que se acostaba con mi marido. Y entonces llegó el golpe que de verdad me dejó sin aire, el golpe que convirtió una infidelidad en algo mucho más grande y mucho más antiguo de lo que yo había imaginado. Porque yo pensaba, hasta ese momento, que estaba investigando una aventura reciente, una de esas locuras de mediana edad, unos meses de engaño, algo doloroso pero acotado, algo que había empezado con aquellos viajes multiplicados del último año. Pero mientras bajaba por las fotos de Claudia, año tras año, retrocediendo en el tiempo, empecé a ver una figura conocida que aparecía al fondo de algunas imágenes. Primero de refilón, medio cortado, un hombre de espaldas, un brazo, un perfil, y luego, cada vez más claro, cada vez más presente, en una barbacoa, en una playa, en una cena de Nochevieja. Era Álvaro. Y la foto más antigua en la que aparecía tenía más de 2 años. Me quedé mirando la pantalla del ordenador en la penumbra del salón, porque se había hecho de noche sin que yo me diera cuenta, y sentí que el suelo entero de mi vida se abría bajo mis pies, porque 2 años atrás no era un momento cualquiera. 2 años atrás, Álvaro y yo habíamos estado buscando tener un hijo. Habíamos ido juntos al médico. Habíamos hablado de nombres tumbados en la cama por la noche. Habíamos llorado juntos cuando no llegaba. Y durante todo aquel tiempo, durante aquellos meses en que yo creía que estábamos más unidos que nunca, más frágiles y más juntos que nunca, él ya tenía otra vida corriendo en paralelo a la nuestra. Otra mujer, otras barbacoas, otras nocheviejas. No era una aventura, era una segunda vida. Y llevaba funcionando, engrasada y perfecta, mucho más tiempo del que yo jamás habría podido imaginar. Aquella noche, Álvaro llegó tarde. Dijo que había tenido una cena de trabajo. Y yo, que ya había cerrado el ordenador y borrado el historial y me había metido en la cama fingiendo estar medio dormida, le escuché moverse por la casa, ducharse, meterse con cuidado bajo las sábanas para no despertarme, y le noté acercarse y darme un beso suave en el hombro antes de darse la vuelta, y yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el techo, y por primera vez sentí, además del dolor, algo nuevo, algo frío y afilado que no había sentido nunca, algo que tardaría todavía unos días en reconocer y que no era otra cosa que determinación. Iba a averiguarlo todo, cada mentira, cada nombre, cada euro, cada día robado, y cuando lo tuviera todo, decidiría qué hacer con ello, pero primero iba a saber. Descubrí que mi marido tenía un piso alquilado en un barrio de Valencia donde yo no había puesto los pies en mi vida, y descubrí también que allí había alguien que entraba y salía con su propia llave. El siguiente hilo lo encontré en los extractos del banco.
Álvaro siempre se había encargado de las cuentas. Era su trabajo al fin y al cabo, y yo, cómodamente, le había dejado hacer durante años. Pero teníamos una cuenta conjunta a la que yo tenía acceso, y una tarde, mientras él estaba en el gimnasio, me senté a revisar los movimientos de los últimos meses con la misma paciencia con la que elijo una superficie vieja, milímetro a milímetro, y encontré, repetido cada mes con la regularidad de un reloj, un cargo domiciliado que yo nunca había sabido leer. Una cantidad fija que salía siempre el mismo día y que correspondía, según el concepto, a un alquiler. Nosotros teníamos la casa en propiedad, no pagábamos ningún alquiler, y sin embargo, todos los meses, desde hacía más de 2 años, de nuestra cuenta salía el pago de un piso. Anoté la referencia, investigué, y con un poco de esfuerzo y algunas llamadas haciéndome pasar por quien no era, cosa de la que tampoco me siento orgullosa, conseguí una dirección. Estaba en Ruzafa, un barrio animado y bonito al otro lado de las vías, un barrio de terrazas y galerías de arte y gente joven, un barrio en el que yo no conocía a nadie y en el que jamás se me habría ocurrido buscar a mi propio marido. Fui allí un jueves por la mañana. Le dije a mi socia del taller que tenía cita con el médico. Cogí el coche y aparqué en una calle desde la que se veía bien el portal, y me quedé dentro del coche, con un café para llevar enfriándose en el posavasos, sintiéndome ridícula, sintiéndome como esas mujeres desesperadas de las películas que espían a sus maridos, y al mismo tiempo sabiendo que ya no había vuelta atrás, que necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba todo aquello. Estuve casi 2 horas allí sentada, mirando el portal, y ya empezaba a pensar que me había equivocado, que aquello no tenía sentido, cuando la vi. Claudia, la mujer de la cafetería, bajaba por la acera con 2 bolsas de la compra, tranquila, cotidiana, con la naturalidad de quien vuelve a su casa, y se paró delante de aquel portal, dejó una bolsa en el suelo, sacó un llavero del bolso, abrió con su propia llave y entró. Con su propia llave. No llamó al telefonillo, no esperó a que le abrieran. Abrió ella misma, como quien llega a su hogar, y aquel gesto tan pequeño y tan doméstico me dolió más que todo lo anterior junto, porque me dijo, sin lugar a dudas, que aquello no era un escondite ocasional para encuentros clandestinos, sino una casa, un hogar de verdad, una vida compartida con horarios, con compras, con llaves propias, la clase de vida que yo creía tener yo, y solo yo, con aquel hombre. Y entonces, cuando pensaba que ya no podía descubrir nada peor aquel día, mis ojos bajaron hacia el portal, hacia el pequeño zaguán que se veía a través del cristal de la puerta, y vi algo apoyado junto a los buzones, algo que me heló la sangre y me subió el corazón a la garganta. Era un carrito de bebé. Un carrito plegado, apoyado contra la pared, esperando. No pude respirar. Me agarré al volante con las 2 manos y me quedé mirando aquel carrito como si fuera una aparición, y mi cabeza, que había aguantado con una entereza casi sobrehumana el beso, el recibo, las fotos de 2 años, la llave propia, mi cabeza se rompió por fin ante aquella imagen, porque un carrito significaba un niño, y un niño significaba que aquel hombre, mientras yo lloraba en la consulta de un médico porque no conseguíamos ser padres, tal vez había sido padre en otra parte, en otro barrio, en otra vida, con otra mujer. Me bajé del coche, no sé muy bien por qué lo hice, fue un impulso, la necesidad física de acercarme, de ver los buzones, de encontrar algún nombre, alguna prueba más, y crucé la calle con las piernas temblando, y me acerqué al portal fingiendo mirar el móvil, y a través del cristal leí las etiquetas de los buzones, y en uno de ellos, en el segundo piso, había 2 nombres escritos a mano en una etiqueta. Uno era el nombre de Claudia. El otro era el de mi marido, pero no su nombre completo, sino solo una inicial y el primer apellido, como si incluso allí, en su otra vida, hubiera querido dejar una puerta entreabierta a la ambigüedad. Volví al coche, me temblaban tanto las manos que tardé en poder arrancar, y de camino a casa, mientras conducía casi sin ver la carretera, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer porque no quería estrellarme, no dejaba de pensar en aquel carrito, en aquella pregunta que ahora me devoraba por dentro y que era 1000 veces peor que todas las anteriores. ¿Tenían un hijo? El hombre que me juraba cada noche que yo era lo único que quería en el mundo,
El hombre con el que yo había soñado formar una familia, había formado ya esa familia con otra, a espaldas mías, mientras me daba la mano en la sala de espera del médico y me decía que ya llegaría, que teníamos que tener paciencia, que lo importante era estar juntos. Aquella pregunta no me dejó dormir aquella noche, ni la siguiente, y comprendí que no podía seguir sola con aquello. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba a Rosa. Mi mejor amiga me escuchó en silencio durante media hora, y cuando terminé de contárselo todo, se quedó mirándome muy seria y me hizo una pregunta que me dejó completamente helada. Una pregunta en la que yo ni siquiera había pensado. Rosa y yo nos conocíamos desde la universidad. Más de 20 años de amistad. De esas amistades que resisten mudanzas, novios, trabajos, distancias y silencios. La clase de amiga que aparece en tu puerta a medianoche con una botella de vino sin hacer preguntas, y por eso, cuando ya no pude más, cuando el peso de todo aquello me estaba aplastando por dentro, la llamé y le dije que necesitaba verla, que era importante, y ella, que me conoce como nadie, notó algo en mi voz y me dijo que llegaba en 20 minutos. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde una semana antes yo había empezado a atar cabos, y se lo conté todo. Desde el beso en la cafetería hasta el carrito junto a los buzones, sin ahorrarme nada, sin adornar nada. Y Rosa me escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza de té que yo le había preparado. Y a medida que yo hablaba, veía cómo su cara pasaba de la incredulidad a la rabia, y de la rabia a algo más frío y más calculador. Porque Rosa es abogada, y aunque estaba dolida por mí, su cabeza empezó a funcionar de una manera distinta a la mía. Empezó a ver el asunto no solo como una traición, sino como un problema con piezas, con documentos, con consecuencias. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Rosa dio un sorbo a su té, dejó la taza sobre la mesa con mucho cuidado, y entonces me miró fijamente y me dijo algo que no esperaba en absoluto. «Marta», me dijo, «te voy a hacer una pregunta que no te va a gustar, pero necesito que la pienses en serio antes de responder. ¿Estás completamente segura de que es él quien te está engañando a ti y no al revés, que sea ella la engañada, o incluso que haya alguien engañándoos a las dos?» Me quedé sin palabras. No entendía a qué se refería, y se lo dije, y Rosa se inclinó hacia adelante y me lo explicó con esa paciencia suya de abogada que está acostumbrada a que los demás no vean lo que para ella es evidente. Lo que quiero decir, Marta, es que llevas una semana centrada en el dolor, y es lógico, es humano, pero yo llevo media hora escuchándote, y hay cosas que no me cuadran. Hay demasiado dinero moviéndose, hay un piso, hay un alquiler que sale de vuestra cuenta común desde hace 2 años, y una infidelidad, por dolorosa que sea, no suele necesitar tanta infraestructura, tanta cuenta, tanto papel. A mí esto no me huele solo a un hombre enamorado de otra. A mí esto me huele a algo más. Y entonces, movida por sus palabras, hicimos juntas lo que yo no me había atrevido a hacer sola. Encendimos el ordenador, saqué todos los extractos bancarios que había ido guardando, todos los papeles que había podido reunir, y Rosa, con sus gafas puestas y un cuaderno al lado, empezó a analizarlo todo con la frialdad de quien revisa las pruebas de un caso, y lo que encontramos aquella noche, entre las dos, cambió por completo la naturaleza de lo que yo creía estar viviendo, porque no era solo el alquiler. Rastreando los movimientos hacia atrás, mes a mes, Rosa fue señalando con el bolígrafo una serie de transferencias que salían de una cuenta que Álvaro tenía a su nombre, una cuenta de la que yo apenas sabía nada, y esas transferencias iban a parar, algunas de ellas, a Claudia. Eso lo esperábamos, pero otras, y ahí Rosa levantó la vista del papel y me miró por encima de las gafas, otras iban a parar a un tercer nombre, un nombre de mujer que yo no había visto en mi vida, un nombre que no era ni el mío ni el de Claudia. Se llamaba Nuria. «¿Quién es Nuria?», me preguntó Rosa, y yo negué con la cabeza, porque no tenía ni la más remota idea, porque en toda mi vida con Álvaro jamás había oído ese nombre, ni una amiga, ni una compañera de trabajo, ni una prima lejana, nada. Aquel nombre no existía en el universo que yo conocía de mi marido, y sin embargo ahí estaba, recibiendo dinero de una cuenta suya con una regularidad que no dejaba lugar a dudas de que no era una casualidad ni un pago puntual. Rosa se quitó las gafas, se frotó los ojos y luego me cogió las 2 manos por encima de la mesa y me habló muy despacio, muy seria.
Marta, me dijo, escúchame bien. Lo que tú creías que era la historia, el beso, la otra mujer, la infidelidad, puede que solo sea la punta de algo mucho más grande. Aquí hay dos mujeres que reciben dinero de tu marido. Hay un piso oculto, hay cuentas que tú no controlas, y tú misma me has dicho que él lleva la parte financiera de tu vida desde que os casasteis. Yo no quiero asustarte, pero necesito que a partir de ahora tengas mucho cuidado. Que no muevas ni un papel más sin decírmelo, y que empecemos a documentarlo absolutamente todo, porque tengo la sensación de que no estamos ante un marido infiel, sino ante un hombre que ha construido algo, y que tú, sin saberlo, puedes estar metida en ello hasta el cuello. Aquella noche, cuando Rosa se marchó, ya de madrugada, me quedé sola en la cocina, rodeada de papeles, con aquel nombre nuevo escrito en el cuaderno, rodeado por un círculo de bolígrafo. Nuria. Y comprendí que ya no estaba investigando una infidelidad. Estaba empezando a destapar una vida entera de mentiras y no sabía todavía, ni por asomo, hasta qué profundidad llegaban sus raíces. Miré el nombre durante un buen rato, y luego, aunque eran casi las 3 de la mañana, hice algo que Rosa me habría prohibido si hubiera seguido allí. Busqué la manera de encontrar a aquella mujer, porque necesitaba saber quién era Nuria. Y algo me decía, en lo más profundo, que ella tenía respuestas que yo llevaba años sin saber siquiera que debía preguntar. Marqué aquel número desconocido con el corazón en la garganta, y cuando una voz de mujer respondió al otro lado, tranquila, casi resignada, lo primero que me dijo, antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra, fue que llevaba mucho tiempo esperando esa llamada. Me quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja, de pie en mitad del taller, rodeada de muebles a medio restaurar, y del olor a barniz que siempre me había calmado, y que en aquel momento no me calmó nada, porque aquella frase, esa manera de recibirme como quien recibe algo inevitable, me confirmó de golpe que Nuria no era una desconocida cualquiera que hubiera recibido dinero por error, sino alguien que sabía perfectamente quién era yo, alguien que llevaba tiempo, quizás años, esperando el momento en que yo apareciera al otro lado de la línea. Le dije mi nombre con un hilo de voz, le dije que era la mujer de Álvaro, y hubo un silencio breve al otro lado, un silencio en el que la escuché respirar hondo, y luego me dijo, con una calma que me desarmó por completo, que sí, que ya lo sabía, que sabía perfectamente quién era yo, y que quizás había llegado el momento de que nos viéramos las caras, porque había cosas que ella no podía contarme por teléfono, cosas que yo tenía derecho a saber y que llevaba demasiado tiempo cargando ella sola. Quedamos al día siguiente en una cafetería del centro, un sitio neutro, tranquilo, y yo llegué antes de la hora y me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, con la vista puesta en la puerta, y cuando entró supe que era ella antes de que me buscara con la mirada, porque había en su forma de moverse una especie de cansancio antiguo, la manera de andar de quien ha llevado un peso durante mucho tiempo. Era una mujer de unos 40 y tantos, elegante sin esfuerzo, con unos ojos serenos que me miraron sin rencor y sin lástima, solo con una especie de reconocimiento, como si al verme se reconociera a sí misma en otro momento de su vida. Se sentó frente a mí, pidió un café, y antes de tocarlo me miró, y me dijo algo que hizo que el suelo de la cafetería, y el de toda mi vida, se moviera bajo mis pies. Marta, me dijo, no soy la amante de Álvaro. Nunca lo he sido. Yo fui su mujer antes que tú. Al principio no entendí. Pensé que se refería a una novia anterior, a una relación pasada de la que él simplemente nunca me había hablado, cosa que ya de por sí me habría dolido, pero ella vio mi confusión y negó despacio con la cabeza, y entonces lo dijo con todas las letras, sin adornos, porque comprendió que yo necesitaba oírlo claro. No una novia, Marta, su mujer. Nos casamos hace 14 años. Y aquí viene lo que necesito que entiendas bien, porque va a cambiarte la vida. Que yo sepa, y llevo años intentando averiguarlo, Álvaro y yo nunca llegamos a divorciarnos legalmente. Dejé la taza sobre el plato porque me temblaba tanto la mano que iba a derramarlo todo. Le pedí que me lo repitiera, porque estaba segura de haber entendido mal, y ella me lo repitió, más despacio todavía, y me contó su historia, una historia que era, con otros nombres y otras fechas, exactamente la misma que la mía. Se habían conocido siendo muy jóvenes, se habían casado enamorados, y durante los primeros años todo había sido maravilloso, hasta que ella empezó a notar ausencias, viajes, llamadas en voz baja,
contraseñas nuevas, exactamente los mismos síntomas que yo había ido enumerando en mi cabeza durante las últimas semanas. Y un día él simplemente se marchó. Le dijo que necesitaba tiempo, que se iba a vivir fuera por trabajo, y desapareció de su vida cotidiana, aunque nunca del todo, porque siguió apareciendo cada cierto tiempo, siempre encantador, siempre con una explicación perfecta, siempre pidiéndole un poco más de paciencia. ¿Y lo del dinero?, le pregunté yo, porque necesitaba entenderlo. Ella bajó la mirada y me explicó que durante años él le había ido pasando cantidades, que ella al principio las aceptó porque estaba en una situación complicada, porque se había quedado sola, con muchas cosas a medias, con papeles sin cerrar, con una vida en suspenso, y que aquel dinero, me dijo, con una amargura infinita, nunca fue generosidad, sino silencio. Era la manera que él tenía de mantenerla tranquila, de que no removiera el pasado, de que no fuera a preguntar por qué su matrimonio seguía existiendo en algún cajón de algún juzgado sin que nadie lo hubiera disuelto nunca. Comprendí entonces, con un horror frío y lúcido, lo que aquello significaba para mí. Si Álvaro seguía legalmente casado con Nuria cuando se casó conmigo, entonces mi boda, mi matrimonio, los 7 años que yo había celebrado como el centro de mi vida, podían no valer nada ante la ley. Podían ser papel mojado, un contrato nulo desde el primer día, y yo, que me había sentido durante toda una década la esposa de aquel hombre, quizás no había sido nunca, a ojos de nadie, nada más que una mujer engañada que firmó unos papeles sin validez creyendo que se casaba. Nuria me cogió la mano por encima de la mesa, igual que había hecho Rosa unas noches antes, y me dijo que sentía muchísimo ser ella quien me lo contara, que había dudado durante años si buscarme o no, si avisarme o no, y que al final el miedo y la vergüenza la habían paralizado, porque él era muy hábil, porque siempre encontraba la manera de que una se sintiera culpable por dudar, loca por sospechar, exagerada por preguntar. Pero ahora que yo la había llamado, me dijo, ahora que yo ya había empezado a ver, no pensaba dejarme sola, porque nadie la había ayudado a ella en su momento, y no estaba dispuesta a que otra mujer pasara por aquel infierno en soledad. Salí de aquella cafetería tambaleándome, con la sensación de que ya nada de lo que yo creía saber sobre mi propia vida era cierto, y sin embargo, por debajo del vértigo y del horror, había empezado a crecer algo distinto, algo firme, porque por primera vez no estaba sola frente a la mentira de Álvaro. Éramos dos, y algo me decía que muy pronto seríamos más. Nuria sacó de su bolso una fotografía antigua y la deslizó sobre la mesa hacia mí, y en aquella imagen estaba Álvaro, más joven, sonriendo a la cámara, pero debajo, escrito a mano en el reverso, había un nombre que no era el suyo. Habíamos vuelto a quedar, esta vez en su casa, porque las dos sentíamos que lo que teníamos que hablar no cabía en la mesa de una cafetería, y Nuria vivía en un piso pequeño y cuidado en las afueras, lleno de plantas y de libros. La casa de una mujer que había reconstruido su vida a base de esfuerzo y de silencio, y me hizo pasar, me preparó un café, y luego sacó una caja de cartón antigua de un armario, una de esas cajas donde se guardan las cosas que no se quieren tirar, pero tampoco se quieren mirar demasiado a menudo. Y empezó a mostrarme, una a una, las piezas de un rompecabezas que yo había empezado a montar, sin saber que ella llevaba años con las mismas piezas entre las manos. La fotografía fue la primera. Me la dio sin decir nada, dejando que la mirara. Y yo reconocí perfectamente la cara de mi marido. Más joven, con menos entradas, con la misma sonrisa que me había conquistado a mí una década después. Pero cuando le di la vuelta a la foto, siguiendo el gesto de sus ojos, encontré escrito a mano un nombre distinto, un nombre de pila que no era Álvaro, junto a una fecha de hacía casi 20 años. Miré a Nuria sin comprender, y ella asintió despacio y me explicó, con la voz cansada de quien ha tenido mucho tiempo para asimilar el horror, que ese era el nombre con el que ella lo había conocido al principio, antes incluso de casarse, y que solo años después, atando cabos, había descubierto que el hombre con el que se había casado se había presentado ante otras personas, en otras épocas, con otros nombres, con otras historias sobre su origen, su familia, su infancia. No era, me aclaró enseguida, un delincuente en el sentido en que uno imagina a un delincuente. No había violencia en su historia, no había crímenes de esos que salen en las noticias. Era otra cosa, más difícil de nombrar
y quizás por eso más difícil de combatir. Era un hombre que había convertido la mentira en su forma natural de estar en el mundo, un hombre que construía vidas paralelas con la misma facilidad con que otros cambian de camisa, que adaptaba su biografía a cada mujer, a cada situación, a cada oportunidad, contando a cada una la historia que necesitaba oír para quererlo, para confiar en él, para abrirle su casa, su cama y su cuenta bancaria. Nuria fue sacando más cosas de la caja, recortes, papeles, notas que ella misma había ido tomando durante años en su empeño solitario por entender qué le había pasado, y me fue reconstruyendo el retrato de un hombre que yo creía conocer y que resultaba ser un completo desconocido. Con ella se había hecho pasar por alguien de una familia acomodada, venida a menos. Conmigo, y esto lo fui comprendiendo yo sola mientras la escuchaba, había construido una historia distinta, la del hombre hecho a sí mismo, la del asesor brillante que había salido de la nada, y a Claudia, quién sabe, le habría contado una tercera versión, cortada a la medida de lo que Claudia necesitara creer. Y entonces entendí la magnitud de lo que teníamos delante. No éramos dos mujeres a las que un mismo hombre había querido de verdad y había traicionado. Éramos tres mujeres, y quién sabe cuántas más a lo largo de los años, que habíamos sido, cada una en su momento, personajes dentro de historias que él escribía y dirigía, piezas de un mecanismo que giraba en torno a una única constante, que era su comodidad, su beneficio, su libertad de no comprometerse nunca del todo con nadie mientras se aprovechaba de todo lo que cada una de nosotras le daba. Me costó respirar durante un momento, porque comprendí que ni siquiera el dolor de la infidelidad era ya lo importante. Lo importante era que yo había entregado 10 años de mi vida, mi confianza, mi dinero, mi deseo de ser madre, mis sueños de futuro, a una ficción, a un personaje que aquel hombre interpretaba para mí y que desmontaba en cuanto salía por la puerta para ir a interpretar otro personaje en otra casa. Y lo más doloroso, lo que de verdad me removió por dentro, fue darme cuenta de que en algún lugar de mi memoria, en algún rincón que había preferido no visitar, yo siempre había notado que había algo que no encajaba del todo en Álvaro, una especie de fondo inalcanzable, una parte de él a la que yo nunca llegaba por mucho que me esforzara, y que durante años había confundido con misterio, con profundidad, con esa reserva elegante que me parecía atractiva, cuando en realidad era simplemente el vacío que queda donde una persona ha decidido no ser nadie de verdad para poder ser cualquiera según le convenga. Nuria y yo estuvimos hablando hasta que se hizo de noche, y en algún momento las dos dejamos de hablar de Álvaro y empezamos a hablar de nosotras, de lo que él nos había robado. No tanto el dinero, que también, sino los años, la capacidad de confiar, la certeza sobre nuestro propio criterio, porque las dos habíamos pasado por lo mismo, por esa fase terrible en la que una se pregunta, ¿cómo pudo ser tan tonta, tan ciega, tan fácil? Y las dos nos dijimos aquella noche, mirándonos a los ojos, que no habíamos sido tontas, que habíamos sido honestas, que habíamos querido de verdad, y que la vergüenza no era nuestra, sino de quien había decidido aprovecharse precisamente de lo mejor que teníamos, que era nuestra confianza. Cuando me marché de su casa, ya de noche, sentí por primera vez en semanas algo parecido a la calma, una calma extraña, hecha de dolor pero también de compañía, y comprendí que la solidaridad entre dos personas que han sido heridas por lo mismo es una de las fuerzas más poderosas que existen. Y todavía no sabía que muy pronto esa fuerza iba a multiplicarse, porque faltaba una tercera mujer por entrar en aquella historia, y esa mujer, contra todo pronóstico, iba a ser quien diera el primer paso. Fue Claudia quien me escribió primero, y en su mensaje, breve y directo, me confesaba algo que me dejó sin habla, que ella llevaba tiempo sospechando que había otra mujer, y que esa otra mujer, sin saberlo, era yo. Recibí su mensaje una tarde, mientras trabajaba en el taller, y al ver el nombre en la pantalla se me cayó el alma a los pies, porque lo último que esperaba era que la mujer de la cafetería, la que yo había investigado en secreto, la que había convertido en el símbolo de todo mi dolor, me buscara a ella a mí. El mensaje era sencillo. Se presentaba, me decía que sabía quién era yo, que entendía perfectamente que no quisiera saber nada de ella,
pero que necesitaba hablar conmigo porque había descubierto cosas sobre Álvaro que la habían asustado, y que tenía la sensación de que yo era la única persona en el mundo que podía entenderla. Le enseñé el mensaje a Rosa y a Nuria, porque para entonces las tres, o mejor dicho, nosotras dos y Rosa como nuestra abogada improvisada, ya estábamos en contacto permanente, y decidimos que valía la pena escucharla, que necesitábamos todas las piezas del rompecabezas, incluso las que más miedo nos daba mirar. Así que quedamos las tres. Y decidimos, no sin cierta ironía dolorosa, hacernos en la misma cafetería donde todo había empezado para mí. Aquella cafetería de la calle estrecha, donde yo había visto el beso. Porque Nuria dijo, con una sonrisa triste, que ya iba siendo hora de que aquel lugar dejara de ser el escenario de las mentiras de Álvaro, para convertirse en el escenario de la verdad de las mujeres a las que había engañado. El encuentro fue tenso al principio, como no iba a serlo. 3 mujeres sentadas alrededor de una mesa, unidas por el mismo hombre, mirándose con esa mezcla de recelo, de dolor y de curiosidad. Claudia era más joven que yo, y estaba visiblemente nerviosa. Le temblaban las manos al sujetar la taza, y las primeras palabras le costaron, pero cuando empezó a hablar ya no pudo parar, y su historia volvió a ser, con variaciones, la misma que la mía y la de Nuria. Ella creía ser la pareja estable de Álvaro. Vivían juntos en el piso de Ruzafa, aunque él pasaba fuera muchos días por trabajo, y ella se había convencido durante años de que esas ausencias eran normales, hasta que empezó a encontrar incoherencias, fechas que no cuadraban, gastos que no entendía, y sobre todo, me dijo mirándome con los ojos llenos de lágrimas, hasta que un día encontró en el móvil de él una foto de una mujer que no era ella, en una casa que no era la suya, celebrando algo, y esa mujer, comprendió después, era yo. Y entonces le pregunté lo que llevaba semanas destrozándome por dentro, la pregunta del carrito, la pregunta que no me había dejado dormir. Le pregunté si tenían un hijo, y Claudia me miró sin entender, y me dijo que no, que ella no tenía hijos. Y cuando le expliqué lo del carrito que yo había visto junto a los buzones, se quedó pensando un momento, y luego, para mi asombro, casi se le escapó una sonrisa amarga, y me explicó que ese carrito era de una vecina del primer piso, una chica joven que lo dejaba siempre en el portal porque no le cabía en el ascensor, y que llevaba allí meses, y que no tenía absolutamente nada que ver con ella ni con Álvaro. Aquella revelación, tan pequeña y tan doméstica, me liberó de un peso que no puedo describir, porque durante semanas había construido en mi cabeza el peor de los escenarios posibles. Había imaginado a mi marido criando un hijo con otra, mientras me consolaba a mí por no poder tenerlo. Y resultaba que aquel horror que me había torturado no había existido nunca, que había sido una trampa que el miedo me había tendido a mí misma. Y aprendí en aquel momento una lección que no he olvidado, que el miedo es capaz de construir monstruos mucho más grandes que la propia verdad. Pero si el carrito fue un alivio, lo que Claudia nos contó a continuación nos puso a las 3 en estado de alerta, porque sacó una carpeta de su bolso y nos mostró papeles que ella había ido recopilando en los últimos meses, movida por sus propias sospechas, y aquellos papeles hablaban de dinero, de créditos, de avales. Rosa se puso las gafas y empezó a leerlos con una concentración cada vez mayor, y a medida que pasaba las páginas, su rostro se iba ensombreciendo, hasta que levantó la vista y nos dijo, muy seria, que lo que teníamos delante era mucho más grave que una simple cuestión sentimental. Álvaro, nos explicó, había pedido créditos y había firmado operaciones utilizando de una manera u otra los nombres y la confianza de las 3. En algunos casos, con nuestras firmas conseguidas quién sabe cómo. En otros, aprovechando avales o poderes que nos había hecho firmar sin que entendiéramos bien lo que firmábamos, porque él siempre nos decía que eran papeles de rutina, cosas del banco, trámites sin importancia. Nos quedamos las 3 en silencio, comprendiendo por fin la verdadera dimensión de lo que aquel hombre había hecho, porque ya no se trataba solo de corazones rotos, se trataba de deudas, de responsabilidades legales, de un fraude construido pacientemente sobre el amor y la confianza de varias mujeres a lo largo de los años. Y en aquel silencio, en aquella cafetería que había visto empezar toda mi historia, ocurrió algo que ninguna de las 3 esperaba. Nos miramos, y en lugar de rencor entre nosotras, en lugar de celos, en lugar de vernos como rivales,
Nos vimos como lo que éramos, 3 personas a las que un mismo hombre había utilizado, y esa mirada compartida se convirtió, ahí mismo, en una alianza. Rosa cerró la carpeta, se quitó las gafas y nos dijo lo que las 3 estábamos empezando a sentir. No vamos a hacer esto con gritos, ni con escándalos, ni cayendo en su terreno, porque en el terreno del drama y la manipulación, él siempre va a ganar. Lo vamos a hacer con papeles, con pruebas, con la ley de nuestro lado, y lo vamos a hacer juntas. Y las 3, alrededor de aquella mesa, asentimos. Álvaro entró en casa aquella noche silbando, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa preparada, dispuesta a contarme lo mucho que me quería, sin sospechar ni por un instante que en el salón, sentadas y esperándole en silencio, estábamos las 3. Habíamos preparado aquel momento con cuidado durante días, porque Rosa había insistido, una y otra vez, en que la fuerza de lo que íbamos a hacer estaba precisamente en la calma, en que no habría gritos, ni insultos, ni una sola escena de las que él sabía manejar tan bien, porque un hombre como Álvaro se crecía en el caos emocional, sabía cómo darle la vuelta a las lágrimas y a la rabia, sabía convertir a la acusadora en culpable en cuestión de minutos, pero era completamente incapaz de enfrentarse a algo que no podía manipular. Y no hay nada más difícil de manipular que 3 mujeres serenas con una carpeta de documentos sobre la mesa. Yo le había dicho por la mañana, con toda la normalidad del mundo, que aquella noche cenábamos en casa, que había preparado algo especial, y él se había marchado al trabajo tan tranquilo, y durante todo el día yo había sentido una mezcla extraña de miedo y de una calma profunda. La calma de quien por fin va a dejar de vivir en la mentira. Por la tarde llegaron Luria y Claudia, y también Rosa, y colocamos sobre la mesa del salón, ordenados con precisión, todos los documentos que habíamos ido reuniendo entre las 3 a lo largo de aquellas semanas, los extractos, los recibos, las fotografías, los papeles de los créditos, el certificado que Nuria había conseguido de su matrimonio nunca disuelto, todo dispuesto como se disponen las pruebas de un caso, en silencio, sin dramatismo. Y esperamos. Apagamos casi todas las luces, menos la del salón, nos sentamos y esperamos a que llegara. Cuando la llave giró en la cerradura, las 3 nos quedamos muy quietas. Le oí entrar, dejar las llaves en el cuenco de la entrada como hacía siempre, y le oí decir mi nombre en voz alta, cariñosa, con ese tono de marido que vuelve a casa, y avanzó por el pasillo silbando, y cuando llegó al umbral del salón y nos vio, se detuvo en seco, y el silbido se le apagó en los labios, y vi cómo el ramo de flores se le quedaba colgando de la mano, y vi cómo su cara, aquella cara que yo había amado durante 10 años, pasaba en apenas 2 segundos de la sorpresa al reconocimiento, y del reconocimiento a algo que nunca antes le había visto, que era el miedo puro. El miedo de quien comprende, de golpe, que las historias que ha ido contando por separado durante años acaban de juntarse todas en una misma habitación. Nos miró una a una. Miró a Nuria, a la que hacía tanto tiempo que no veía. Miró a Claudia, a la que creía tener a salvo en la otra punta de su vida. Me miró a mí. Y luego miró los papeles extendidos sobre la mesa, y comprendió que no había ninguna versión de la historia, ninguna, que pudiera salvarle esta vez, porque no había una sola audiencia a la que contársela, sino 3. Y las 3 nos conocíamos entre nosotras, y las 3 teníamos las pruebas delante. Intentó hablar. Claro que lo intentó. Empezó a decir mi nombre, empezó a decir que podía explicarlo, que todo tenía una explicación, que las cosas no eran lo que parecían, y por un instante, lo confieso, sentí el viejo tirón, la vieja tentación de creerle, porque su voz seguía siendo su voz, cálida, convincente, la voz que me había acompañado durante una década. Pero entonces Rosa, sin levantar el tono, sin ninguna agresividad, simplemente deslizó hacia él sobre la mesa el primero de los documentos y le dijo que se sentara, que nadie iba a gritarle, que solo íbamos a hablar y que le convenía escuchar. Y ocurrió algo extraordinario. Ante la ausencia de drama, ante nuestra calma, Álvaro se quedó sin herramientas. Intentó dirigirse a mí a solas, apelar a nuestros años juntos, a los buenos momentos, y yo le sostuve la mirada y le dije, con una serenidad que me sorprendió a mí misma, que ya no le escuchaba como esposa, porque había descubierto que quizás nunca lo había sido legalmente, sino que le escuchaba como una de las 3 personas a las que había engañado y perjudicado, y que lo único que queríamos de él ya no eran explicaciones,
porque las explicaciones no valían nada viniendo de alguien que mentía como respiraba, sino soluciones concretas a los problemas muy reales que nos había creado. Fuimos poniendo los papeles delante de él, uno a uno, y con cada documento su máscara se caía un poco más. Nuria le preguntó, sin rabia, con una dignidad que me llenó de admiración, por qué nunca había disuelto su matrimonio, por qué la había mantenido en el limbo durante todos aquellos años. Claudia le preguntó por el piso, por las promesas, por la vida que le había hecho creer que compartían. Y yo, al final, le pregunté lo único que de verdad me importaba, que no era porque lo había hecho, porque comprendí que un hombre así no tiene un porqué que un ser humano normal pueda entender, sino que le pregunté cómo pensaba reparar el daño económico que nos había causado a las tres, los créditos, las deudas, los avales, todo aquello que amenazaba con caer sobre nosotras. Intentó, por última vez, escurrirse. Intentó dividirnos, mirar a una y luego a otra, buscar la grieta por donde colarse, encontrar a la más débil, a la que todavía sintiera algo por él, para volver a empezar su juego de siempre. Pero esa grieta ya no existía, porque nos habíamos unido precisamente para eso, para no dejar ni un solo hueco por el que su encanto pudiera colarse. Y cuando comprendió, mirándonos las caras, que ninguna de las tres iba a ceder, que su audiencia entera había dejado de creerle a la vez y para siempre, ocurrió lo que yo nunca había visto en 10 años de convivencia. Se quedó completamente en silencio, sin palabras. Por primera vez en su vida, el hombre de las 1000 historias no encontró ninguna que contar. 6 meses después, volví a recibir un mensaje que decía «Feliz aniversario, amor mío», y esta vez sonreí, porque por fin entendí a quién iba dirigido de verdad y por qué ya no tenía ningún poder sobre mí. El mensaje me llegó una mañana de primavera, mientras desayunaba tranquila en mi cocina, con las ventanas abiertas y el sol entrando a raudales, y por un instante el corazón me dio un vuelco al ver aquellas palabras. Las mismas palabras exactas que habían marcado el principio de todo, pero enseguida comprendí lo que era. Era un mensaje programado, de esos que se envían automáticamente cada año en una fecha señalada, un mensaje que Álvaro había dejado configurado quién sabe cuándo, y que seguía llegando a mi teléfono como el eco de una vida que ya no existía, como el fantasma de un hombre que ya se había ido. Y en lugar de dolerme, me hizo sonreír, porque comprendí que aquel mensaje no iba dirigido a mí, ni a ninguna mujer concreta, sino que era simplemente una pieza más de un mecanismo automático, tan vacío y tan calculado como todo lo que aquel hombre había construido, y entendí que ya no tenía ningún poder sobre mí, porque yo ya sabía leer, por fin, la diferencia entre el amor y su imitación perfecta. Lo borré sin rencor y bloqueé el número, y seguí desayunando. En aquellos 6 meses habían pasado muchas cosas. Con la ayuda de Rosa y con la unión de las tres, habíamos puesto orden en el desastre que Álvaro nos había dejado. Se demostró, con toda la documentación que Nuria había conservado durante años, que su matrimonio anterior nunca se había disuelto, y en consecuencia mi propio matrimonio fue declarado nulo, lo cual, que parecía la peor de las noticias, resultó ser una forma de liberación, porque significó que yo nunca había estado atada legalmente a aquel hombre, que podía deshacer aquel vínculo de raíz y salir de él sin arrastrar nada suyo. Las deudas y los avales fraudulentos, con las pruebas que reunimos y con el asesoramiento adecuado, fuimos capaces de impugnarlos, de demostrar cómo se habían conseguido nuestras firmas, de proteger nuestros patrimonios, y aunque el proceso fue largo y agotador, lo afrontamos juntas, y esa compañía lo hizo todo soportable. De Álvaro no supimos mucho más. Desapareció de la ciudad al poco tiempo, como desaparecen los hombres como él, cuando el terreno bajo sus pies se vuelve firme y las historias dejan de funcionar. Y me gusta pensar, aunque no lo sé con certeza, que ya no le resultará tan fácil empezar de cero en otra parte, porque algo dentro de mí quiere creer que las mentiras, aunque tarden, terminan cobrándose su precio, igual que la madera podrida termina siempre delatándose bajo el barniz. Pero, y esto es quizás lo más importante que aprendí, dejé de necesitar su castigo para estar en paz. Mi paz no dependía de lo que le ocurriera a él, mi paz dependía de mí, de haber recuperado la verdad, de haber recuperado mi propio criterio, de haber dejado de ser la última en enterarme de mi propia vida. Lo más inesperado de toda aquella historia fue lo que quedó entre nosotras tres, Nuria, Claudia y yo, que nos habíamos conocido de la peor manera posible, unidas por el mismo engaño,
Seguimos viéndonos después de que todo se resolviera, y lo que había empezado como una alianza por necesidad se convirtió en algo que no sé muy bien cómo nombrar. Una amistad extraña, forjada en el dolor, pero real y sólida como pocas. Quedábamos a cenar de vez en cuando, y al principio hablábamos de él, cómo no, pero poco a poco dejamos de hacerlo, y empezamos a hablar de nosotras, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, de la vida que cada una estaba reconstruyendo, y me di cuenta de que aquel hombre, que había querido usarnos a cada una por separado, sin saberlo nos había acabado dando la una a la otra, y eso, esa amistad inesperada, fue lo único bueno que salió de todo aquello, y era mucho. En cuanto a mí, volví al taller con una energía que hacía años que no sentía. Volví a mis muebles antiguos, a mis maderas heridas, a esas piezas que otros dan por perdidas y que yo me empeño en devolver a la vida. Y un día, mientras lijaba con paciencia la superficie de una vieja cómoda que alguien había abandonado, me di cuenta de que estaba haciendo conmigo misma exactamente lo mismo que hacía con aquellos muebles. Estaba retirando capas viejas, estaba dejando al descubierto la madera auténtica que había debajo de todos los barnices que otros habían ido poniendo sobre mí. Estaba reparando las grietas no para esconderlas, sino para integrarlas, porque una pieza restaurada de verdad no finge no haber sufrido, sino que muestra su historia con dignidad, y es precisamente eso lo que la hace hermosa y única. Aquella tarde, cuando terminé de trabajar, salí del taller y caminé hasta el río, y me senté en un banco a ver la puesta de sol, y pensé en la mujer que había sido aquella mañana de octubre, la que caminaba feliz por el barrio del Carmen, sin sospechar que su vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y sentí por ella una enorme ternura, pero no la eché de menos, porque comprendí que aquella mujer creía tener una vida entera, y en realidad vivía dentro de la historia de otro, y que la mujer en la que me había convertido, más triste quizás, más cauta, pero también infinitamente más libre y más verdadera, esa mujer por fin vivía dentro de su propia historia, escrita con su propia letra. El sol se puso sobre el agua, y la ciudad se encendió poco a poco, y yo me quedé allí sentada un rato más, sin prisa, sin miedo, respirando el aire de mi ciudad como quien respira por primera vez. Y comprendí que aquella no era, después de todo, una historia sobre una traición, ni sobre un hombre que engañó a 3 mujeres, sino que era otra cosa, mucho más luminosa. Era la historia de una mujer que un día perdió todo lo que creía ser, y que, pieza a pieza, grieta a grieta, con paciencia y con las manos, se reconstruyó a sí misma entera, y descubrió, para su sorpresa, que la versión reconstruida era mucho más fuerte que la original. Y ese, y no otro, fue mi verdadero aniversario.